Hoy vamos a ver un tema que el Señor me estuvo hablando hace unos días en el Evangelio de Juan, y que tiene que ver con parte de lo que Anita compartía la semana anterior acerca de qué vamos a hacer, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla, compartirle a otras personas, no quedarnos callados, y todo esto, ¿verdad? Que tiene que ver con testificar, ¿ok? Vamos a buscar en nuestras Biblias Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, y vamos a leer del verso 6 al 28. Cuando lo encuentres me dices bien fuerte, amén. Amén, gloria a Dios. Recuerda que nuestra Biblia es la espada con la que nosotros nos defendemos y el escudo. Entonces no podemos venir desarmados a la guerra, ¿verdad? O no podemos ir a la guerra desarmados. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, verso del 6 al 28. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, ¿ok? Vayan captándole un poco y vamos a irnos metiendo y grabando esto, testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 15. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Verso 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Verso 23. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Cierra tus ojos ahí donde estás, hermano. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él y su Santo Espíritu
los que nos den revelación de la escritura que vamos a estudiar en esta tarde. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo me niego, Señor, en esta hora, Padre. Me niego a mí mismo, Señor, que no seas, Padre, ni mi sentir, ni mis ideas, Señor, las que compartan hoy, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que use mi persona, mi boca, Señor, para que puedas transmitirles, Padre, a mis hermanos lo que tú nos has hablado durante la semana. Señor, glorifícate, Padre. Espíritu Santo de Dios, sé bienvenido. Muévete a placer. Sé tú el que nos hable y nos dé interpretación de esta palabra. Hoy queremos salir diferentes. Queremos que la palabra que recibamos el día de hoy haga un cambio, Señor. Haga, Señor, una mella en nuestras vidas y que podamos, Señor, ir en pos de ti, buscando, Señor, ser una voz que clama en el desierto, preparando el camino que tú tienes o que tú quieres, Señor, antes de tu regreso. Padre, te damos gracias, gloria y honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Y regálale una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Y para aquellos que les gusta llevar apuntes y anotan algunas cosas, el tema de hoy se llama Testificando como hijos de Dios. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Testificando como hijos de Dios. Y si podemos ver en la Escritura, vemos que a todos aquellos que le recibieron, ¿a quién le recibieron? ¿O a quién recibieron? ¿A quién se estaba refiriendo Juan? A Jesús. Dice que todos aquellos que recibieron o le recibieron, tuvieron o les dio Dios la potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios, que no han sido engendrados ni de carne ni de sangre, sino de Dios. Y mira, esto me gustaría explicártelo de esta manera. ¿Puedes poner la imagen 1 de la introducción? Las huellas dactilares son las impresiones únicas dejadas por las crestas de fricción en la yema de los dedos. No hay dos personas con el mismo patrón, ¿sí? Ni siquiera los gemelos. ¿Lo sabían? Ni siquiera ustedes tienen las mismas huellas dactilares. Cada persona es única, ¿ok? Y no cambian durante toda la vida, por lo que sirven para la identificación personal, seguridad biométrica y la ciencia forense. Podemos ver que hay 4 tipos de huellas más comunes, que son presillas internas, presillas externas, arco y verticilios. Arco se refiere que va de un lado al otro sin formar giros. Ahí váyanse luego viendo, se ponen un poquito de tinta, lo ponen en un papel y ahí se fijan qué tipo de huella tiene, ¿ok? Presillas o lazos, líneas que entran por un lado, curvan y salen por el mismo lado. Verticilios, figuras circulares o espirales alrededor de un núcleo central. ¿Para qué nos sirven las huellas? Para formación, agarre y sensibilidad. Ahora, si cada uno de nosotros tiene una huella diferente que lo identifica, sí, déjame decirte que, como dice Jesús, no somos nosotros hermanos de sangre todos, ¿estamos de acuerdo? Pero sí, pon la imagen número 2, por una sangre. Esa huella la tenemos todos los que aceptamos a Jesús y somos hechos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Y eso es a lo que se refiere Juan 1:12. Identidad en Jesús. Que todos aquellos que han aceptado a Cristo han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios. No engendrados de sangre ni carne. ¿Por qué? Porque cada uno es único. Déjame decirte, las cebras, aunque las veamos iguales, y hay un debate entre que si son negras con rayas blancas o blancas con rayas negras, ninguna cebra tiene el mismo patrón de rayas. Es lo mismo que nuestra huella dactilar. Eso nos identifica humanamente, pero
Aquí, la sangre de Cristo nos hace tener identidad y nos hace ser hijos de Dios. Y esta noche vamos a estudiar qué es lo que tenemos que hacer como hijos. Estamos escuchando y vimos ahorita la historia de Juan. ¿Qué es Juan? Dice, ¿quién es Juan? Le preguntan, ¿eres tú el Cristo? No lo soy. ¿Eres tú el profeta? No lo soy. ¿Acaso eres tú Elías? No lo soy. ¿Y qué les dice entonces Juan? ¿Quién eres tú? Yo soy una voz que clama en el desierto. Él estaba preparando el camino del Señor, de aquel que venía a testificar de todo, que todo lo que pasa en el cielo puede ser hecho también en la tierra. Y hoy vamos a ver este tema en 3 puntos. Número 1, el testimonio de Juan el Bautista. Punto número 1, el testimonio de Juan el Bautista. Punto 2, no podemos testificar de aquel que no conocemos. No podemos testificar de aquel que no conocemos. Y punto número 3, testificando como hijos de Dios. ¿Ok? Pon la imagen número 1, Vladi, porfa. Dice Juan 1, del 6 al 11. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bueno, vamos a ver ahorita este verso. Juan era alguien particular. Dice la escritura que él era una persona que vestía con pieles, ¿verdad? Con cinturón, que tenía un aspecto, o sea, medio ermitaño, que comía solamente langostas y miel. Y Juan bautizaba, dice, para arrepentimiento. No era el Cristo, dice, sino él solamente venía a poner la base. Juan solamente, hagan de cuenta, ahora que estuvimos construyendo, y aquí la mayoría que vino, hay varios dados, ¿verdad? Donde van los PTRs. Juan, ¿qué fue lo que hizo? Poner los dados, poner las bases donde iba a venir lo que iba a sostener, todo el tinglado aquí, toda la estructura. Esa es la labor que vino a hacer Juan. Y el día de hoy nosotros tenemos que hacer algo muy similar, testificar, abrir el camino. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué significa ser un testigo? ¿Tienes alguna idea? Dice la Real Academia Española que un testigo es una persona que presencia un hecho o tiene conocimiento directo de él a través de sus sentidos, como ver o escuchar. Esta persona puede dar fe de lo ocurrido o declarar ante una autoridad. Ese es un testigo. En la Biblia no es muy diferente, o aparece, o sea, algo muy diferente a esto. ¿Sí? Un testigo es alguien que ve o experimenta un hecho de primera mano y luego comparte esa verdad con otros. Aquí la palabra original en el hebreo es ed y en griego martus. Entonces, ¿en qué nos convertimos nosotros cuando recibimos a Jesús y compartimos de Él? Testigos. Pero haz de cuenta que tú conoces de Jesús y te quedas callado. Y alguien allá afuera te dice, ¿tú eres cristiano? No, yo no. Nos parecemos a Pedro, ¿eh? Y no Pedro, chable. A Pedro, el de los apóstoles. Señor, yo te voy a seguir y hasta el fin del mundo, yo voy a dar mi vida por ti. Cuando vienen y aprenden a Jesús y lo ven, tú eras ellos. ¿Y qué dice Pedro? No, ni le conozco. Muchas veces nos pasa así. Y te lo digo por experiencia. No me avergüenzo del evangelio, dice una alabanza y dice la palabra, porque es poder. Y es lo que tenemos que entender. ¿Cuántos de nosotros, cuando pasó la pandemia en el 2020, tuvimos familiares que sufrieron, que estuvieron al borde de la muerte y algunos partieron? ¿Y qué es lo que más anhelaba la gente ahí?
por una causa u otra muchos dicen: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, sáname. Y en ese momento la gente buscaba. Tal vez no conocíamos, pero los que sí conocíamos del Señor, ¿qué pasó? Se abrió una brecha. Muchos callaron, pero la mayoría abrieron su boca y testificaron. ¿De quién? De nosotros. ¿Es lo que tenemos que hacer? ¿Testificar de nosotros? ¿Qué dice Juan? ¿Qué hizo aquí? Aquí dice que es el testimonio de Juan. Dice que él vino a ser testimonio de la luz. Pero él no era la luz. No espero yo que no nos hagamos bolas o no enredarlos. Nosotros hablamos de la luz, pero no somos la luz tampoco. ¿La luz quién es? Cristo. Pero somos testigos. Si yo le digo a alguien aquí ahorita que ha tenido alguna revelación, algún sueño, que ha pasado una situación, que todo el mundo le va a decir: estás loco, eso no sucede. Deudas canceladas, sanidades, milagros, todo eso viene por la mano poderosa del Señor. Y si alguien ha visto eso, tiene la autoridad, tienes la autoridad para poderlo hablar y compartir, ser un testigo, dar fe de lo que has visto y vivido. Eso te da autoridad. Y también tenemos la responsabilidad de hacerlo, de compartir el Señor. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio. Vamos en el verso 7, si me van siguiendo, capítulo 1, verso 7. Para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Metafóricamente aquí cuando Juan escribe, está hablando acerca de Cristo. Si ven de repente la Biblia está escrita en algunas partes en parábolas, en algunas partes en poesías, en algunas partes de diferentes maneras. Pero si lo ves, o sea, Juan se está refiriendo aquí al verbo, se está refiriendo aquí a la luz, todo aquello, o sea, que Cristo vino a hacer para ellos en ese tiempo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y mira esto: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan es una persona de la cual nosotros debemos tomar el ejemplo de cómo testificar. Porque cuando tú recibes del Señor dones, talentos, para poder sanar, ¿sí? Para poder hablar, predicar y demás, no debemos confundirnos, ni exaltarnos, ni creer que las cosas suceden por nosotros. De Juan debemos recibir esto. Vamos a ir al verso número 19. Mira cuál es el testimonio de Juan, ¿sí? En todo momento, hermano, tal vez algunos somos más nuevos en el evangelio, algunos más veteranos, pero para todos debemos de ver siempre que todo es para gloria del Señor, porque el Señor te puede dar el don de sanidad y tú oras por una persona y esa persona sana. ¿Y qué puede pasar si yo no estoy bien cimentado, si no tengo la conciencia de que no es por mí, es por lo que el Señor hace a través de mí, como lo hizo con Juan? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice Juan, la palabra dice que este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas. ¿Tú quién eres?, le pregunta.
pues con todo lo que había hecho Juan, con todo lo que le había dado el Señor, le pudo decir: yo soy el elegido y el ungido del Señor. O simplemente callar. ¿Pero qué hizo Juan? Confesó y no negó, sino que confesó, dio testimonio, habló a los fariseos y les dijo: yo no soy el Cristo. Pero no se quedó callado, abrió su boca. En el verso 21 le preguntaron: ¿qué pues? Y ellos le pusieron adjetivos. ¿Eres tú Elías? Por cómo vestía, que era algo muy similar a cómo Elías, el profeta, vestía. ¿Y qué dice él? No soy. ¿Eres tú el profeta? ¿Y qué respondió él? No. Le dijeron: pues ¿quién eres? Ellos tenían una encomienda, alguien los había mandado. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Aquí en el verso 22 dice: para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Y qué les dice él en el verso 23? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Como dijo, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Quién era Juan? Un mensajero, una persona que estaba testificando, estaba dando testimonio de lo que Dios, el Señor, le había mandado a hacer. Él sabía muy bien cuál era su lugar, él sabía perfectamente cuál era su trabajo. ¿Sí? Es como en un equipo. Muchas veces vemos que hay gente que se le da en el fútbol la portería, que son muy buenos porteros y atajando, pero de repente a lo mejor en algún momento le surge: ¿y yo por qué no puedo anotar goles? ¿Yo por qué no me puedo ir a rematar? ¿Yo por qué no puedo hacer esto? Porque cada quien tiene una función. ¿Sí? ¿Se imaginan que el portero estuviera todo el tiempo queriendo anotar goles? Un pelotazo, descuidar el arco, ¿y qué pasa? Un gol en contra. Cada uno tiene su función dentro del reino de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Unos somos mano, otros somos pie, otros somos oreja, otros somos ojos. Cada uno tiene una función en el reino de Dios y debemos saber cuál es la función que nos toca. Debemos tomar el ejemplo de Juan el Bautista. No confundamos, porque también está Juan, el apóstol. Juan el Bautista era primo de Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí les hablé, creo ustedes, sí. Cuando el ángel le habla a Zacarías de que iba a tener un hijo ya de avanzada edad con su esposa Elizabeth. Este es el hijo de esa promesa. Juan es el hijo de Zacarías y Elizabeth, primo de Jesús. Entonces, no es el apóstol. Nada más para que nos quede claro. Y nosotros debemos de tomar esa actitud cuando alguien venga: ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Soy un discípulo de Jesús. No seguidor. Soy un creyente de Jesús. ¿Se acuerdan que vimos la semana anterior? ¿Qué es un creyente? Aquel que tiene fe. Pero soy un discípulo. ¿Un discípulo qué es lo que hace? Un discípulo conoce, estudia, sigue al Señor, aprende más de Él. Por eso la escuela, lo que tenemos aquí es escuela de discípulos. Porque nosotros debemos buscar lo mismo que buscaron los apóstoles. Ellos fueron discípulos, no seguidores. Porque el discípulo también tenía que levantarse temprano a orar con el Señor. Tenía que ayunar. Tenía que sufrir, caminar, ir al desierto. Eso es lo que tiene que hacer un discípulo. Y pregúntenle a los maestros, o a los alumnos mejor, si nos padecieron en el examen, en las tareas. ¿Por qué? Porque tenemos una vida, ¿sí?, terrenal. Tenemos trabajo y responsabilidades que cumplir. Pero el discípulo se preocupa por llegar. Híjole, ahí va a estar el maestro Pedro. Mejor voy a hacer mi tarea.
Híjole, la maestra Leti, ahí está mi versículo de memoria. ¿Me explico? Un discípulo va a hacer eso, va a buscar aprender más del Señor. Entonces, nosotros debemos de ser eso, discípulos. Si alguien te pregunta, ¿tú quién eres? Busco ser un discípulo del Señor. ¿Eres tú el Cristo? No, no lo soy. ¿Y por qué andas haciendo sanidades? Porque el Señor nos mandó a sanar a los enfermos. No por nosotros, sino por lo que Él hace a través de nosotros. Testificamos. Damos testimonio del poder del Señor. No todos tal vez vamos a tener ese don, esas capacidades, ¿sí? Pero dentro de lo que el Señor nos da, testifiquemos, compartámoslo. Dice el verso 24, y los que habían sido enviados eran los fariseos, de los fariseos, y le preguntaron y dijeron, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo? Ni Elías ni el profeta. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien nosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él sabía su lugar. ¿Sí? Más adelante podemos encontrar después cómo Jesús viene, se encuentra con Juan. Y Jesús le dice, bautízame. ¿Y qué le dice Juan? Hombre, tú eres el que deberías de bautizarme a mí. Pero Jesús también muestra ahí su lugar, su humildad, y le dice, hagamos así, de esta manera, para que sea cumplida la Escritura. Así conviene hoy. Entonces Juan tenía muy claro su lugar. Era solamente el que iba a abrir camino, el que iba a testificar. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han llegado por testimonio de algunos hermanos? Alguien les dijo, ¿qué te pasó? Yo me acuerdo que tú eras un borrachote, eras un mal hablado, eras un etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué te pasó? Conocí al Señor. Conocí del Salvador. Y si tú me lo permites, me gustaría compartirte de Él. Te invito, vamos. Y ahí estamos dando testimonio. Pero imagínate, si hay alguien allá afuera que nos ve y dice, mira, ese es cristiano. Se dice cristiano. Y anda insultando, anda engañando, anda haciendo, etcétera, etcétera. El testimonio puede ser para bien o para mal. Seamos como Juan. Demos testimonio de la luz. No somos la luz, pero sí testificamos de la luz que viene a este mundo. Amén. Ahora, algo que nos debe de quedar claro: no podemos testificar de aquel que no cree, de aquel que no conocemos. Los versos 10 y 11 nos dicen, en el mismo capítulo 1, váyame siguiendo, vamos a ir de repente, capítulo 1, 10 y 11, al revés. Vamos a ir a lo mejor saltando entre algunos versos, pero mira, ¿qué dice aquí? En el mundo estaba. Cuando Juan está hablando estas palabras, Cristo ya estaba aquí, dice. En el mundo estaba, pero todavía no había llegado su tiempo, su hora. Dice que el mundo por él fue hecho. Estábamos hablando aquí de las tres personas en Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, Jesús es Dios. El mundo fue hecho por Dios. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Juan sí le conocía. Juan sí sabía quién era. Y por eso daba testimonio de la luz. La luz verdadera. Dice el verso 11. A lo suyo vino. Y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A lo suyo. ¿Y qué era lo suyo? A mostrarnos, modelarnos y a testificar del Padre.
¿Por qué? ¿Qué nos decía Jesús o qué les decía a sus discípulos cuando lo vamos viendo en los evangelios? El reino de los cielos es el reino de los cielos y el reino de los cielos. Y después les enseñan a los discípulos, ustedes orarán así: Padre nuestro. Enseñó y testificó para darnos y enseñarnos una relación de padre e hijos. ¿Ok? Entonces, la Escritura nos dice en Romanos 10, 14 y 15. Váyanme siguiendo en sus Biblias. Romanos 10, 14 y 15. ¿Ya lo encontramos? Amén. Bien. Romanos 10, 14 y 15. Acostumbrémonos a verlo siempre en nuestra Biblia, porque un día no vamos a tener estos aparatos. Un día no va a haber electricidad. Un día la única Biblia que vamos a tener van a ser las palabras del Señor que queden en nosotros. Nosotros podemos ser una Biblia andante para otros. Por eso es importante que aprendamos la palabra, aprendamos a leer la Biblia. Y dice Romanos 10, 14 y 15. ¿Qué dice? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Vamos a hacer un alto aquí. Parece trabalengua, pero dice: ¿cómo oirán de aquel? ¿Cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Qué estamos haciendo el día de hoy, hermanos? ¿Estamos hablando, estamos predicando del Señor? ¿Estamos compartiendo? ¿Estamos haciendo lo que hacía Juan? Siendo una voz en el desierto que clama: enderezad el camino del Señor. Vamos abriendo el camino para Cristo. Y se vale si dices no sé cómo. Y si no sabes cómo, entra a la escuela de discípulos. No es comercial, pero ahí vas a ir aprendiendo. Ahí vas a ir aprendiendo. ¿Por qué? Cuando nosotros llegamos hace 8 años a Cristo, la Biblia solamente estaba abierta en el Salmo 91 ahí en un pedestal. Y ahí no hace nada. Ahí estaba de adorno. Cuando decían Mateo, Lucas, Juan, ¿y estos quiénes son? Romanos, y luego el Antiguo, el Nuevo Testamento, y esto, ¿qué? ¿Cómo? ¿Con qué se come eso? Y para darte una breve introducción nada más, en la escuela de discípulos vas a aprender cuáles son los libros del Antiguo Testamento, cuáles son los libros del Nuevo Testamento, y te los tienes que aprender en orden. ¿Y para qué te va a servir? Para que tú aprendas a ir viendo y leyendo más prácticamente tu Biblia. Vas a decir: ok, voy al libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya sé que está después de... ¿qué libro? Juan. ¿Los evangelios son? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego sigue Hechos de los Apóstoles. Después Romanos. Ahí están los discípulos, ya ven. Hay un cambio, ¿verdad? Aquellos que ingresaron y no se sientan mal los demás. Todavía podemos ingresar, todavía podemos entrar. Para eso se vale decir: ¿cómo comparto mi fe? No sé cómo hacerlo. Ingresa, entra. Sé un discípulo de Jesús. Sé como Juan para ser un portador de las buenas nuevas. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas?
El Evangelio, la palabra del Señor. Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Eso significa Evangelio. Y lo que buscamos, o por lo menos yo creo que la mayoría es lo que tratamos de ser, es ser portadores del mensaje o de las buenas nuevas. ¿Sí? Hay muchas personas allá afuera, hermano, que están anhelando conocer al Señor. Yo no sé si te has dado cuenta que la palabra del Señor se va cumpliendo. Mateo 24 habla acerca de algunas señales. Dice que la maldad en el mundo incrementará, que habrá gente que se va a enfriar. ¿Enfriar en qué sentido? Cuando estamos en Cristo tenemos un fuego, pero si ese fuego se va apagando, a eso nos referimos con enfriar. Me alejo, ya no voy, ya no oro, ya no ayuno, me alejo de mi relación con el Señor. Y hoy día tú puedes estar viendo y leyendo cómo está el mundo. Yucatán yo considero todavía un estado muy seguro, pero en las últimas semanas he leído en las noticias, aquí hubo balazos en Valle de Humán, Sununcam, Bojorques, los invasores ahora de aquí de Sununcam, o sea, y hace poco, creo ayer escuchaba o leía algo acerca de, ese niño tiene mucha potencia, leía acerca de la señora que envenenó unos perros y sus gatos y que la gente la quería linchar y que incluso tenían retenidas a algún familiar. O sea, no nos corresponde a nosotros eso, tomar la justicia en nuestras manos. ¿Me explico? Para eso hay una autoridad. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Orar, hablar y entendernos, pero llegar a los golpes, a la violencia, a lo que dice la palabra, que la maldad en el mundo se va a incrementar. Y está sucediendo, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que el cielo y el infierno son reales, en que un día Jesús va a venir por su iglesia, en que un día el Señor va a regresar. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para poder preparar el camino del Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros, nuestra parte, nuestro granito de arena? ¿Qué es lo que estamos haciendo desde donde estamos? ¿Estamos de verdad siendo mensajeros, testificando del Señor? Llévate esa pregunta. ¿Por qué te lo digo? Porque de repente, como te decíamos, Anita y un servidor, cuando compartimos aquí, el Señor te habla primero a ti. Nos habla a nosotros para después compartirles. ¿Por qué? Porque eso te da autoridad. Te hace pasar alguna situación. ¿Sí? ¿Y por qué te lo digo? De repente, hace algunos años, si tenía alguna situación, algún evento o algo, tenía que ir a un encuentro, tenía que ir a algún evento o algo de la iglesia. Hace años, cuando llegué a Cristo, que decía, tengo un compromiso. ¿Me explico? No estaba siendo sincero y no estaba hablando ni testificando. Hoy hablo directamente con mi jefe y le digo, ayer le pedí permiso para salir un poco antes. Primero le pedí un día de vacaciones. No me lo dieron, pero me preguntó, ¿para qué lo quieres? Hay una boda en mi iglesia, me invitaron a ser maestro de ceremonias y quiero compartir porque es un hermano en Cristo, ¿sí? Que se tomó la molestia de invitarnos a mí y a mi familia para que lo acompañáramos en este momento especial. Directo, claro, con la verdad, ¿sí? Hubiera sido otro tiempo, pues, voy ahí, quién sabe qué inventas, ¿verdad? Entonces, testifiquemos. En mi trabajo, hace 4 años que ingresé todavía, no todo el mundo sabía que soy cristiano. Y hoy día, pues, hablamos abiertamente. Ayer tuvimos una reunión y nuestro director, el director comercial, tiene apertura de culto, creo que se le llama. Él es católico. Y él abiertamente dice, yo soy católico, me levanto temprano, hago mi rosario. Y tú dices, ¿cómo él está compartiendo y qué estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces, de repente nos preguntan, ¿con qué te quedas? Y algo que yo les decía es, de repente me encierro, me enfrasco a veces en toda la operación que hay
y me falta parar. Y el Señor rápido me dijo, Selah. Le digo, ¿sabes con qué me quedo, Mario? Le digo, con una palabra en el libro de los Salmos. ¿Sí? Y de repente, cuando ha habido la oportunidad, lo he compartido. Les he dicho, mira, así como dice la Biblia, así lo dice de esta manera. Hay una palabra, le digo, que viene en el libro de los Salmos, que dice Selah, y trata de parar y meditar. Entonces tenemos que testificar, ya no podemos quedarnos callados. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia. ¿A dónde vas? Tengo un encuentro, necesito 2 días de vacaciones. ¿A dónde vas? Tengo una boda. ¿A dónde vas? Voy al congreso de mi iglesia. ¿A dónde vas? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cómo vas a testificar? Pero ¿cómo vamos a testificar de aquel a quien no conocemos? Aquí puedes encontrar la vida y obra de Cristo, lo que Él hizo, sus milagros, su muerte, resurrección, sepultura, todo lo que ha pasado. ¿Pero qué tenemos que hacer? Conocerlo. Dice que cómo pues invocarán a aquel que no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído. Muchas veces lo mejor es que te hable para oír, pero ¿has escuchado la frase de que quieres escuchar al Señor? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Lee tu Biblia en voz alta. Lee tu Biblia en voz alta y estás escuchando la voz de Dios, porque esto es inspiración de Él. Entonces ya estás oyendo, ¿verdad? Y ahora sí puedes hablar en aquel que no han creído, porque ya lo estás conociendo. Amén. Regalan una fuerte ofrenda de palmas al Señor y pon la imagen 2, ¿verdad? Y porque ya nos fuimos de cruza. Es lo que te decía. Al adentrarse en la Biblia podemos conocer más a Jesús. Amén. Vamos con el punto número 3 y con esto vamos a ir cerrando. Dice Juan capítulo 1 y vamos a leer del verso 9 al 13 y de ahí vamos a brincar al 18. Juan 1 del 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero ve que dice el verso 12. Mas, siempre los adjetivos y algunas palabras en la Biblia te van a dar una connotación. Más, ¿qué quiere decir? Que es un cambio y tiene importancia. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La carne, la sangre, la voluntad de hombre nos da una identidad. Todos tenemos una identidad. Es como el CUR, la clave única de registro de población. Es como nuestra huella. No todos tenemos la misma, como dice, ni las gemelas o gemelos. Pero cuando nosotros recibimos, regrésate al verso 12, recibimos, dice, a los que creemos en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. ¿Qué recibimos? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora el verso 18. Y aquí es algo que fue lo que me habló el Señor y le dio el título a este tema. Verso 18. A Dios nadie le vio jamás. Pero ¿quién le dio a conocer? El unigénito, ¿qué?
Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús le decía también a sus discípulos, en este caso le decía a Tomás, si no mal recuerdo, tanto tiempo has estado conmigo, porque les decían, muéstranos al Padre. Tanto tiempo has estado conmigo y no has conocido al Padre. ¿Quién le dio a conocer? El Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Entonces, para que nosotros podamos testificar, para que nosotros podamos dar a conocer al Señor, tenemos que ser hijos. ¿Y cómo vive un hijo? Con una relación con su padre. No podemos dar a conocer a aquel de quien no conocemos. Aquel que nos ha venido a salvar, aquel que ha dado su vida. No podemos darle a conocer si no lo conocemos primero a Él. Por eso es que testificamos como hijos. Y vuelvo a poner la imagen 2 de la introducción. Con eso vamos a ir a cerrar y les voy a pedir que se pongan de pie.